¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a este espacio, a este tiempo de tertulia en la 8 Palencia, para analizar, para debatir sobre cuestiones de actualidad que probablemente les interesen a todos ustedes que están viéndonos ahora mismo al otro lado de la pequeña pantalla. Para analizar y comentar estos temas, como cada viernes, contamos con tres de nuestros contertulios. En esta ocasión, Gonzalo Ibáñez. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien. ¿Todo bien? Preparándonos para estas fiestas. ¿Para las Navidades? Sí, que suelen ser duras. De las Navidades nadie se puede escapar. Javier Caloca, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no creo que se pueda escapar nadie. Nadie, Ya, es imposible. Según nos vamos aunque haciendo, quieras, ¿verdad? Nos vamos haciendo mayores, vamos deseando que pasen pronto. Bueno, pues habrá que intentar disfrutarlas lo máximo posible. Carmen Cuesta, buenas noches. Así es, buenas noches. Yo las alargaría, ¿eh? En contra de lo que dice Javier, Bueno, si yo es por alargaría. no trabajar, yo también. No es por no trabajar, es por el ambiente un poco festivo, la alegría que hay, Por romper la un gente. poco la dinámica, claro, ¿no? Y las rutinas. rompes la dinámica, ves más gente en todos los sitios. Parece que no, una vez que pasan las fiestas. Vuelven los inmigrantes del interior y dices, hombre, sí se fue conmigo al instituto y tal. Bueno, sí, también eso está muy También bien. pasa, ¿eh? También pasa, claro que sí. Bueno, bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos en este programa de la 8 Palencia. Vamos a comenzar viendo como cada día el sumario que les hemos preparado con los asuntos que vamos a abordar durante los próximos minutos. Lo vemos. El primer semestre de este año ha sido catastrófico en nacimientos. No nacían tan pocos niños desde el año 1941, en plena posguerra. Además, de entre todas las comunidades, Castilla y León fue la segunda con menos alumbramientos. La natalidad ha caído un 6% y poco a poco nos acercamos a países como Japón y Corea, que son los más envejecidos de todo el mundo. Los palentinos piden más ayudas a la natalidad y un mayor respaldo a las madres trabajadoras. El mantenerles, educarles y eso, tener niños y tener como pasa en África y esos países, pues eso no. Lo primero que hay que hacer es industria y trabajo y tener, eso es lo primero. Yo lo digo por mis hijos ya, pues porque tienen que dejar a los niños en guarderías, que cuestan dinero. Y ahora con los jornales que cobráis, no les da de sí para mucho. El gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han pactado una subida de impuestos para poder así incrementar el gasto público en 6.000 millones de euros. El acuerdo contempla un incremento de la presión fiscal a las rentas más altas o a las grandes compañías. Pues bien, los que tienen más que paguen más. Los que tienen dinero tienen más posibilidades de sacar de su bolsillo. Aquel que no tiene, pues no le puedes exprimir más. Y entonces hay que ser un poquitito más social. No me parece correcta. Si uno lo ha ganado, no es normal que pague más de la cuenta. Y una vez que Mons Dei ha cerrado sus puertas, es momento de analizar la repercusión real que la exposición de las edades del hombre ha tenido en Aguilar de Campo. Más de 265.000 visitantes se han acercado en los últimos 7 meses a la Villa Galletera. Hosteleros y comerciantes están muy satisfechos, pero queda por saber si la muestra ha sido el perfecto escaparate de toda la comarca aguilarense y la montaña palentina. Ver la cosa, los franceses no la conocen mucho, otros han ido a Cervera o sí, el mismo Aguilar, es precioso y toda la zona que hay por allí está muy bien. Yo creo que merece la pena y que la gente conozca esa zona y vaya más. En las edades del hombre Aguilar le ha supuesto había un ambiente muy bueno. Bueno, pues hoy comenzamos hablando de nuestras obligaciones con el fisco. Lo veían en nuestro sumario las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras, junto con el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, han firmado recientemente un pacto de comunidad en materia fiscal. Es un documento que han presentado en el Parlamento de aquí, de Castilla y León, el pasado mes de julio. Con ello piden que se modifique el modelo a la hora de aplicar los tributos. Hoy lo han presentado públicamente aquí en Palencia recientemente, también esta semana. Las 5 organizaciones sindicales y políticas se han unido para firmar un pacto fiscal. Defienden una reforma basada en el principio de que quien más gane sea quien más pague, una idea que trasladan también al impuesto de sucesiones y donaciones. Está habiendo un recorte progresivo de ingresos en nuestra comunidad y un recorte de ingresos progresivo solo puede significar una pérdida de derechos y de estado de bienestar. Incremento de una serie de impuestos que hasta ahora entendemos que es donde se sitúa el mayor fraude fiscal que hay en este país. Es decir,
un ingreso mayor a las grandes empresas. Estiman que Castilla y León necesita 2.000 millones de euros para igualar el gasto medio europeo en sanidad, educación y seguridad social. Señalan que esta comunidad es la que menos grava a las rentas más altas después de Madrid. Consideramos que faltan 2.000 millones de euros a los 10.000 millones que tiene el presupuesto de la comunidad para cubrir y blindar los servicios sociales, y este pacto, desde nuestro punto de vista, lo garantiza. Y no puede ser que tanto Partido Popular o Ciudadanos consideren que una persona que cobra 130.000 euros pues, sea considerado de clase media. Adelgazar de ingresos la administración lo que repercute es en una falta de calidad de los servicios públicos de calidad. El pacto incluye hasta 7 medidas que pretenden recaudar más dinero para la comunidad a través del incremento de impuestos a las rentas más altas. Bueno, pues es el eterno debate del que se ha hablado durante muchísimos años, también aquí en Castilla y León, la necesidad de que más pague el que más tiene. Carmen. Yo creo que nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Yo creo que es lo más justo, hay que ser... Seguro que nadie está en contra. Sí, bueno, quiero decir, está claro que la gente que tiene mucho dinero, que hablamos de grandes patrimonios, evidentemente pues no quieren gastar más de lo, o no quieren pagar en impuestos más de lo necesario. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero a todo el mundo nos gusta recibir los servicios y el estado del bienestar conlleva mucho gasto y además lo estamos viendo cada vez más. Por lo tanto, de algún sitio tiene que salir ese dinero. Si hay que incrementar los impuestos, lo más justo, vuelvo a lo que decía al principio, es que paguen más los que más tienen. Ahora bien, esa no es la única medida que hay que poner en marcha. Además, hay que mirar más en qué se gasta el dinero. Esta misma semana lo decía el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, que reclamaba una gestión adecuada de los tributos. Hay que luchar contra el fraude fiscal. Se van millones y millones de euros porque no hay suficientes inspecciones. Tiene que haber, entiendo, una armonización, pero a nivel nacional, para evitar desigualdades entre comunidades autónomas. Y por apuntar otro aspecto, la reforma de la financiación autonómica, bueno, pues efectivamente habrá que presentarla en algún momento, porque está claro que muchas comunidades autónomas no están o no estamos recibiendo la financiación que deberíamos. Bueno, pues de momento el debate de la financiación autonómica, el gobierno de Pedro Sánchez, Javier, ha decidido de momento aplazarla. Bueno, no están las cosas para hablar, yo creo, de financiación autonómica. Y no es el mejor momento, porque sería no un buen acuerdo para todos. Pero bueno, decía Carmen, el problema de Castilla y León es financiación autonómica, es muy importante, pero que tampoco nos engañen. Es decir, que hay que tener en cuenta la dispersión de la población, sí, pero al final cualquier modelo de financiación autonómica lo que más cuenta es la población. Y el problema, luego hablaremos, el problema de esta comunidad autónoma, de esta provincia, es sobre todo de población. Y bueno, sobre la noticia que a mí me alegra que se haya llegado a un acuerdo de las organizaciones sindicales y el conjunto de las fuerzas políticas de la izquierda en esta comunidad autónoma, que no es usual, ¿no? Porque en esta comunidad los acuerdos de los sindicatos suelen ser casi todos con el gobierno de la Junta, en el diálogo social, ¿no? Y más en un tema que es fundamental, es decir, la fiscalidad es la que marca el modelo de sociedad que queremos o que podemos tener, ¿no? Yo creo que llevamos años en una demagogia fiscal continua, todo el mundo ofrece bajar impuestos. Y es que no, si bajamos impuestos no podemos cubrir los servicios, la sanidad, la educación pública de ninguna manera. Claro. Luego hay que ver qué impuestos se tocan, claro, porque los que dicen hay que bajar impuestos, casualmente el único que no quieren bajar es el IVA. Y otra serie de tasas, es decir, el que pagamos igual todos los que estamos en esta mesa y la presidenta del Banco Santander cuando compramos un producto, ese no le queremos bajar. Pero el que paga más, el que más tiene, como es el IRPF, como puede ser sociedades, sucesiones, ese quieren bajarles todos, o el patrimonio. Yo creo que el debate es ese. Se necesita una mejor imposición, más justa, o sea, que la política fiscal vuelva a ser un elemento de redistribución de la renta, cosa que en estos momentos no es, y si lo es en sentido contrario, redistribuye más a los que más tienen. Gonzalo. Bueno, pues un poco los argumentos ya les habéis plantado aquí en la mesa, todo, sobre todo Carmen, lo que has comentado, ¿no? Lo que sí que me llama la atención un poco, yo creo que cuando un pacto tiene que ser un poco todos los actores, ¿no? Y en este
esta mesa no veo todos los actores se echan en falta de la mesa, ¿no? Entonces sí. Es difícil llegar a un pacto sin parte de los partidos políticos, por ejemplo aquí en Castilla una importante representación parlamentaria ni la patronal, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta... Sería imposible, porque son dos visiones distintas de fiscalidad. Yo, por lo que he leído así por encima, lo que se plantea es una fiscalidad más progresiva. Y, por otra parte, el gobierno de Castilla y León, y en los últimos presupuestos, con el apoyo de Ciudadanos, lo que traslada es una visión más liberal, es decir, incluso rebajas de impuestos. Es que si estuvieran de acuerdo no habría problema, pero estamos hablando de un pacto, ¿no? Y estamos hablando de hablar para llegar a unos acuerdos de cara a una fiscalidad. Yo considero que los grandes pactos que dicen de Estado tienen que ser sobre cosas de Estado, sobre terrorismo, política internacional y demás, pero pactos sobre visiones de sociedad, porque al final la política fiscal es una visión de sociedad, yo no sé si sería hasta bueno que hubiera un pacto, sino que se contrapongan las visiones, la gente pueda elegir y al final se ponga en funcionamiento. ¿Y cuándo elige la gente? Cuando haya las elecciones el 29 de mayo. Hablaban pues ahí, sí, a eso últimos de mayo, yo no sé qué días 29, creo, el último domingo. Hablaban... Te quiero decir que si tú haces una mesa con todos que estás de acuerdo, pues es que es difícil avanzar, no lo sé, a mí me parece. Hablaban ustedes de la diferencia en el pago de impuestos en función de las comunidades, hablaban del debate que está abierto de si es necesario, se puede o no bajar los impuestos para hacer frente a los servicios, y a lo mejor el testimonio que vamos a tener a continuación, que les voy a pedir que escuchen a ustedes y a nuestros contertulios, les puede ayudar a tener otra idea en la cabeza o no. Bueno, vamos a hablar con Paloma Alonso, ella es una palentina, tiene que hacer frente a un impuesto de sucesiones para poder hacerse cargo de una herencia, pues que es prácticamente imposible de asumir en las condiciones en las que se encuentra. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Paloma Alonso, muy buenas noches, bienvenida y gracias por atender la llamada de la 8. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paloma, vamos a intentar que nuestros contertulios y la gente que nos está viendo en casa entienda cuál es su problema. Usted tiene que pagar un impuesto de sucesiones que ronda en estos momentos los 600.000 euros para poder asumir una herencia. Explíquelo con detalle. Ahora mismo estamos más o menos en 1.000.000, casi 300.000 euros. Más incluso. La deuda que me solicitan. Si quieres te informo un poco de cómo ha sido todo desde el principio. Perfecto, perfecto. Vale, pues a ver, todo este infierno se remonta al año 2004, en el que murió mi padre, en el que yo tan solo tenía 23 años, ¿no? Entonces, la Junta de Castilla y León solicitaba un impuesto de un 31% del valor de la herencia a recibir. Una barbaridad. Un tercio de la herencia es un impuesto totalmente confiscatorio. Entonces, los asesores de la familia nos gestionaron todo y nos dijeron que teníamos que pagar unos 50.000 euros de impuesto para recibir la herencia. Lo pagamos y también, ¿no? Al cabo de un año recibimos una notificación de Hacienda que nos dice que no aceptan esa liquidación y que la liquidación asciende a 600.000 euros. Claro, yo casi me muero del susto. O sea, que tuvo un primer momento de un mal asesoramiento, porque no le dijeron exactamente la cuantía a la que tenía que pagar para hacerse cargo de la herencia, Paloma. Por un lado sí, porque yo nunca estuve en la gestión de la herencia. A mí tengo unas personas que me lo hicieron, encima ya te digo, yo era muy joven, tenía 23 años, entonces nos vinieron, dijeron que había que pagar ese dinero y mi madre y yo, pues adelante. Pero claro, ya no solo se basa en que hicieron una mala liquidación o no, sino que esto era, en la Junta dio unos valores muy altos a un terreno que no lo valía ni de lejos, pero ni de lejos, por mucho, y luego aparte, las comunidades de bienes, cuando se reciben por herencia, tienen unas bonificaciones que siempre se aplican, y en este caso no quieren aceptar. Y se encuentra... Ahí es cuando me recurrían 600.000. Y se encuentra en ese panorama. No puede recibir el patrimonio que había hecho su padre durante toda su vida porque es imposible asumir una cantidad de ese calado en líquido en el momento, ¿no, Paloma? Claro, y es que ya no son los 600.000 euros, es que esos 600.000 euros, al no poderlo pagar, me pusieron una sanción al menos de un año de 300.000, más intereses de casi un 5% anual, es decir, una barbaridad. Y usted sabe, Paloma, que en algunas comunidades autónomas
el impuesto de sucesiones, la cuantía del impuesto de sucesiones varía en función de donde uno viva. Eso probablemente usted lo conoce. Además, es miembro de la plataforma Stop Sucesiones, que precisamente denuncia esa desigualdad que hay en el pago de este impuesto en función de la comunidad donde se viva, ¿no? Se ha cortado. ¿Tenemos algún problema con la llamada telefónica? Ahora. Paloma, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Estábamos planteando que además el problema que existe es que el impuesto de sucesiones, en función de donde se viva, varía de forma muy significativa. Eso es lo que yo veo muy injusto. Parece que hay muertos de primera categoría y muertos de cuarta, en el que depende en qué comunidad te mueras, pagas un 30% o pagas un 1% o estás exento. Es decir, no es nada justo. A usted tener esta deuda, ¿qué repercusiones puede traerle a nivel personal, Paloma? Pues a mí han sido 14 años de no poder tener una vida normal, vivir asustada de qué va a pasar, no hacer una vida normal, no puedo tener ni una línea de teléfono de alta porque no puedo tener nada en el banco, no puedo tener una vida normal, parezco una delincuente. Y mi único mal ha sido quedarme sin un padre. Porque en el momento en el que usted tiene algo de líquido, lógicamente, Hacienda le embarga. Claro, nada, me lo quita todo. En la mesa, Paloma, me acompañan Gonzalo Ibáñez, Javier Caloca y Carmen Cuesta. Le voy a permitir, si usted así lo considera, que le planteen alguna pregunta, a lo mejor tienen alguna duda y puede servir para reabrir el debate. ¿Le parece? Vale. ¿Alguna cuestión, Carmen, por ejemplo? Yo la preguntaría a Paloma que ahora mismo, ¿cuál es la salida? Es decir, ¿la única salida que le han puesto encima de la mesa es o paga o se queda sin ello? ¿Hay alguna otra posibilidad? A ver, mi única salida ahora es pagar. Y claro, yo no tengo dinero para hacer frente, una dación en pago no te lo permite jamás Hacienda, que eso es vergonzoso, porque yo digo, me quitan todo, que se lo lleven y que me dejen hacer una vida de nuevo. Hace un par de días subastaron todos mis bienes en Valladolid. La subasta quedó desierta. Y a pesar de eso, aunque hubiesen vendido todo al valor que lo dan, no cubren ni una cuarta parte de la deuda. Es decir, que vaya panorama, no hay salida por ningún lado. Es uno de los particulares, Paloma, de toda España con esa deuda con respecto al impuesto de sucesiones más alta, ¿no? Debo ser la más gorda o entre las tres más gordas que hay. Javier. Bueno, estamos hablando de un hecho del 2004, con la normativa que había en el 2004 y las posibilidades que había, ¿no? Sin entrar a fondo, sin conocer a fondo el tema, me parece que en el origen hay un error, no sé si de asesoramiento, pero sí de tasación, porque es que hay que sujetarse a la tasación que marca la Hacienda Pública. ¿Por qué se tasaron esos terrenos más alto de lo que finalmente costaban, Paloma? Pues yo no lo tengo muy claro en ese sentido, porque como siempre nos lo gestionaron y demás, yo cogí ya el hilo de todo bastante más adelante, cuando vi que esto no podía ser normal. Yo no sé si en el 2004 existía lo que hay ahora, que tú entras en la página de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y tú metes ahí los bienes que vas a heredar y te da exactamente una cifra. Bueno, una cifra exacta. La normativa administrativa ha cambiado tanto. Claro, también, que no habría ni página claro, web seguramente en el 2004, pero claro. Aparte de la situación personal que ya deviene, porque claro, intereses de mora y demás y tal, creo que en el origen algo, y no me estoy refiriendo a la persona que está llamando, algo no se hizo bien. Claro, luego la Hacienda Pública, con ella y con todos, con cualquier trabajador también, en el momento que pone la maquinaria a funcionar, ya no para. Por una deuda no para. Una cosa, perdona. Sí. Una cosita, es decir, que sí, que eso puede tener razón, pero aquí también el mayor problema es el impuesto que hay. Si yo hubiese estado sujeta al 1% como en Madrid... No, el que había en el 2004, no, el que había en el 2004. Era un 31 en el 2004, claro, pero en Madrid tampoco se pagaba casi nada. No lo sé, en el 2004. Ahora, por ejemplo, en Castilla y León está exento hasta 400.000 euros por herederos. Es decir, estamos hablando del impuesto del 2004. Sí, que hace 14 años. Pero que esa diferencia sigue existiendo, no es lo que quiere decir en función de las comunidades. comunidades. Claro, es decir, que yo en esta misma circunstancia, tanto ahora como en el 2004, si hubiese estado en Madrid creo que estaba en exentas en el 2004, ahora que le cobran el 1%. Es decir, que aunque me hubiesen cobrado algo, no es un 31% ni un 20% que es ahora.
Gonzalo, ¿alguna reflexión? Una pregunta. ¿La herencia son terrenos, son bienes inmuebles o qué? Sí, a ver, en la herencia hay pues algunas pequeñas propiedades que son proindivisos y luego donde viene el problema en sí eran unos terrenos donde se iba a construir, donde se iba a hacer una promotora. Es decir, que era encima un proyecto, no existía nada. Claro. Eso sucede mucho. Claro. Eso sucede mucho. Hay mucha gente no mucha gente, parte de la gente que renuncia a herencias es, sobre todo de la crisis inmobiliaria para acá, porque son viviendas o terrenos que ya ni se pueden poner en el mercado con carácter inmediato como se hacía antes, ni se sabe el valor que van a tener. De cualquier forma, es que ya hace años que se viene reclamando que se rebaje por parte del gobierno regional el impuesto de sucesiones y no hay manera, y si es algo tan... Hombre, que a todo el mundo le chirría... Está exento ya hasta 400.000 desde el 1 de enero del 2018. Es decir, sí, pero estamos hablando de un impuesto... Casado, ¿perdona? El señor Casado está en Andalucía todo el día pregonando con las elecciones, luchando para bajar el impuesto, no, bajarle no, quitarle, y cuando llega el gobierno también, ¿por qué no toma ejemplo en Castilla y León, que es donde manda? Pero si yo la comprendo a usted y su situación y el devenir a lo largo del tiempo, pero yo estoy a favor del impuesto de sucesiones, y lo tengo que decir. Es decir, es un impuesto que no es de ahora, es un impuesto que se creó en Europa por parte del liberalismo económico, porque entendía que era la manera de garantizar la igualdad de oportunidades y que no hubiera una reproducción, una reproducción de la riqueza. El problema que hay ahora es otro tema. Y correcto. las diferencias entre unas comunidades y otras. Se ha entrado en un dumping social o fiscal entre las comunidades autónomas con este impuesto y con el de patrimonio. Correcto. Las mismas comunidades autónomas que dejan de recaudar y luego dicen que no les llega suficiente dinero y se lo piden al Estado. Ojo también. Es decir, que aquí alegremente decimos, quito el de sucesiones, Madrid, ¿no? Para que vayan los grandes patrimonios allí a Madrid. Quito el de patrimonio, Madrid también. Y luego sale Madrid y dice, me falta financiación para mi sanidad y mi educación. Un poco de responsabilidad también. Claro, pero es que encima se lo dan. Sí. Por lo tanto, claro. Siempre salimos perjudicados los que estamos en cualquier caso, yo creo que era importante poner un testimonio extremo, además, como es el caso de Paloma, que nos ha hablado, para abrir mentes, abrir perspectivas y que el debate se avive, ¿no, Paloma? Porque el debate está ahí, ¿no? De qué tiene que pasar con el impuesto de sucesiones. Claro, es que Álvaro, yo lo que quiero puntualizar es primero la diferencia entre comunidades. Sí. Luego, yo aparte de haber tenido un interés, bueno, un 31%, que es un porcentaje de impuesto muy alto, luego no se me quiso aplicar las bonificaciones que a todas las comunidades de bienes se las da. Y luego, tercer punto, cuando yo ya soy insolvente, no tengo nada, ¿por qué no me dejan hacer una vida, empezar de cero? Un ladrón, un asesino, tiene derecho a reinsertarse en la sociedad y empezar de cero. Yo no. Yo tengo que estar viviendo toda la vida así. Paloma, la queremos dar las gracias por haber expuesto su testimonio frente a los espectadores y a nuestros contertulios aquí en Ocho Palencia. Paloma, gracias. Vale, quiero dar las gracias a vosotros y a la plataforma por ayudarnos. Estupendo, esos agradecimientos seguro que a llegan también. A Eligio y a Manuel. La plataforma Stop Sucesiones, ¿verdad, Paloma? Sí, la plataforma Stop Sucesiones. A Eligio, que es el presidente, y a Manuel, que es la persona que lleva Castilla y León. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, cualquier reforma, aunque derogaran el impuesto, a ella no le va a afectar. Claro. Porque es que es un proceso que viene con las normas del 2004. Pero yo no digo tanto derogar ese impuesto que efectivamente... No, yo no estoy de acuerdo en derogarle. Porque hay que pagar impuestos, es lo que decíamos al principio. Pero sí regularizarlo, equilibrarlo, equipararlo. Claro, es injusto poner un mínimo estatal, que el mínimo no debe ser cero, porque es un impuesto de recaudación que se necesita. Claro. Un mínimo estatal y que las comunidades no pueden ir a la baja. El que quiera recaudar más con el impuesto de sucesiones o el de sociedades o el de patrimonio, que lo eleve. Y así entenderá que tiene más fondos para sus servicios públicos. Pero claro, se ha llegado a decir yo lo quito, yo no lo quito, porque igual no pueden en Andalucía quitarlo o en Asturias. Los datos son devastadores y los van a ver a continuación y lo van a entender perfectamente. El primer semestre de este año ha sido catastrófico, como les decíamos, en cuanto
a los nacimientos. No nacían tan pocos niños, fíjense, desde el año 1941, en plena posguerra. Y entre todas las comunidades, Castilla y León, aquí donde nos encontramos, fue la segunda con menos alumbramientos. Poco a poco, dicen los expertos, nos acercamos a Japón o a Corea, los países más envejecidos del mundo. Una realidad que pinta mal, ¿eh? Desde la posguerra no se registraba una cifra tan baja de nacimientos. La natalidad ha caído un 6% en España. En Castilla y León, en el año 2017, se registraron más defunciones que nacimientos. Pero en la comparación entre el primer semestre del 2017 y el del 2018, hay 5 provincias que registran un mayor número de alumbramientos. Son Burgos, León, Soria, Segovia y Salamanca. Nuestro saldo vegetativo fue de menos 13.000 en el 2017, la misma cifra que registró la Comunidad de Madrid, pero en positivo. En la calle tienen claro el porqué de estos datos. La economía, por el trabajo y por todo eso. Como no hay pasta, no trabajan, no tienen dónde ir. Somos una comunidad de gente bastante mayor y que para ver un niño es un milagro casi. Como contrapartida, en nuestra comunidad ocupamos el segundo puesto en esperanza de vida. ¿El secreto de la longevidad? Buen jamón, buen chorizo. Pues eso es calidad de vida, hija. Sí, hay buena comida y buen vino también. Los matrimonios también han caído. En España se casaron un 5,7% de parejas menos que en el primer semestre del 2017. Desde 1941, ¿eh? Pero eso de 1941 O sea, que da mucho juego. Sí, a nivel No, nacional, pero claro. me refiero que eso que da mucho juego, que dices, joder, desde la posguerra. Desde Es la que posguerra. antes no había, posiblemente sea el menor dato desde el siglo XIX. No había datos. Porque no había datos, es decir, desde 1941 se empiezan a hacer, entonces, que ya sé que periodísticamente es muy atractivo, pero es que no había más datos. Pero es el peor de los registrados, ¿no? Efectivamente, es una evidencia que vamos muy mal, pero muy mal y hace tiempo. Y yo no, pero a mí me llama la atención sobre todo que nadie, que no figure en la agenda política del gobierno, Bueno, se hacen jornadas y tal, de eso. se hacen jornadas, pero ¿dónde se llevan las medidas? Aquí sí que también hace falta un pacto de Estado, todos los grupos políticos, medidas efectivas, porque es verdad, hay mucha gente que me dice, es que nos hemos hecho muy cómodos y ya no queremos tener tantos hijos, efectivamente. Esto es un problema muy complejo, desde aspectos sociales, que aquí Javier puede apuntar, hasta aspectos económicos. Aquí en aspectos sociales, pues sí, cada vez se tiende a tener menos hijos, pero también es verdad que los hijos, ¿cuándo se van de casa? ¿A los 30 años? ¿Cuándo se tiene un puesto de trabajo que diga, venga, adelante ahora a la hora de formar una familia? Cuando se ponen a tener hijos, se sigue penalizando a la mujer en el trabajo. Una mujer que se incorpora con 30 y tantos años a un buen puesto, ya por fin lo ha conseguido después de formarse, dila que ahora se dedica a tener 3 hijos y que pare su carrera profesional. Si es que las empresas siguen penalizando, con excepción de algunas empresas que tienen políticas de conciliación familiar que chapó, pero son las menos. Es que este debate tiene muchos palos transversales, Gonzalo. Aquí se Estaba tocan cuando muchos... habla Carmen, los que llevan muchos años aquí en la tertulia, hay ¿Pero temas cuántas veces, recurrentes. Uno es otro las edades del hombre. Curiosamente, Álvaro, has Gonzalo, estado muy acertado. No se va a librar porque vamos a hablar de las edades del hombre. Y otro tema recurrente es cuando sacan los presupuestos, depende de qué partido, pues, la apariencia Benavente, que todo el mundo te dice que hay que hacerla. No sé por qué. Entonces, siendo verdad todo lo que dices de esto cuando lo hemos hablado aquí en otras tertulias, también lo hemos hablado, y yo creo que, por ejemplo, en esos aspectos de 15 años para acá, el tema de la ayuda a la mujer en ese tema ha avanzado mucho, a mí me parece. Seguramente menos de lo que tiene que avanzar, pero hemos mejorado mucho en ese aspecto. A mí me da la sensación más que, aparte del tema cultural, las mujeres ahora tienen el primer hijo muy tarde, a los 32 años me parece que es de media, yo creo que lo que más hace es el tema del trabajo, o sea, los sueldos, que son sueldos bastante apretados, y la poca disponibilidad de la gente que no tiene seguridad y le da un poco el miedo a lanzarse, ¿no? Entonces, hoy en día pues viven gracias a la generación antigua, a los abuelos, porque si no, muchos ni si saldrían a por ese primer niño. Si no es por el apoyo entonces, de los yo creo padres... que está en relación con eso. Entonces, bueno, el tema del crecimiento vegetativo está claro, pues que hay mil cosas. La experiencia de vida pues se alarga muchísimo, sobre todo en nuestra región, pero yo creo que está en eso, y un poco culturalmente, pues bueno,
hemos evolucionado y desgraciadamente hacia esto. Todo lo que hagamos a nivel individual, la administración, pues va a venir bien. Pero, no sé, me parece un tema muy profundo y muy difícil. Yo no digo que se vaya a revertir la situación con más apoyos del gobierno, con la inmigración, que es importante, pero no es la panacea, porque veamos qué tipo de inmigración, qué tipo de personas vienen y dónde van, porque aquí a Palencia ni siquiera vienen. O sea, pero está claro que al menos hay que impulsar medidas para que las mujeres, que también hace poco salía un porcentaje de esas mujeres de 40 y tantos años que quisieron tener más hijos y no pudieron, o quisieron tener hijos y no pudieron, pues es un porcentaje muy alto. Entonces vamos a impulsar medidas para quien quiera realmente ser padre y madre lo pueda ser, con más respaldo quizá. Ahora, que revertir la tendencia, yo creo que ya no. No sé lo que pasará en el futuro, Javier, que tú estás más puesto... Creo que hay que partir del diagnóstico. Es decir, la población depende de dos saldos, el saldo vegetativo y el saldo migratorio. Esa es la regla. Es decir, el saldo vegetativo, pues cada vez es, en el caso de Palencia, siempre negativo. En los últimos años, yo he mirado aquí los últimos 10 años y cada año perdemos de saldo vegetativo 1.100, 1.050 ciudadanos. De saldo vegetativo. ¿Qué sucede? Que en otros sitios del país ese saldo vegetativo le cubre en parte o le supera el saldo migratorio. Es decir, los inmigrantes permiten que la población siga creciendo, ¿no? Es decir, no es un problema de todos. El problema de Palencia es un problema específico, parecido al de Castilla y León, pero es todavía más grave el de Palencia. Es decir, en esta provincia los dos saldos son negativos. Y el saldo migratorio es negativo también, y la mayoría de la gente se va dentro de España, a otras provincias. Aquí no nos vamos a Alemania, no, la mayoría de la gente se va aquí, ¿no? Soluciones, hay soluciones generales que son, es decir, soluciones de mercado de trabajo, soluciones de conciliación de la vida laboral y familiar, porque no es comodidad no tener hijos, es la emancipación de la mujer, es otra serie de cuestiones que han hecho la sociedad más rica y mejor, ¿no? Entonces, es subir los salarios, subir el salario mínimo es una política de favorecer la natalidad, es la política de vivienda, es decir, soluciones generales. Palencia tiene un problema. Y no, si la inercia nos dice ya el Instituto Nacional de Estadística, que se viene cumpliendo, que en el 2033 habremos perdido a día de hoy 15.000 palentinos más, es decir, cada año 1.000. Pero eso hay que cortarlo. ¿Cómo? Por un pacto, evidentemente, de Estado. Y en esta provincia, pues hay que apostar por algo. Si hay que apostar a lo que va la sociedad, la sociedad 4.0, la inteligencia artificial y demás, eso exige que llenemos esta provincia de autopistas de la información, que en estos momentos no van más allá de lo que es la capital y 3 pueblos. Porque luego está el problema de la despoblación rural, que es otro problema. Pero no estamos igual que en el resto de España. Aquí estamos de trabajo, peor. ¿no? Yo entiendo que es por el trabajo. No exactamente. Bueno, no. En los palentinos que se van de aquí, ¿por qué son? A Toledo, a Madrid. ¿Tú qué te crees a que van a Madrid, los chavales nuestros? Pues porque acaban de estudiar y prefieren, sí, seguramente, prefieren... tienen trabajo. No es que tengan trabajo, ven posibilidades. Claro. Ven más posibilidades. Trabajo. Pero, por ejemplo, hay que desmitificar algunas cosas. Palencia tiene más sector industrial que la media del país, 6 puntos más. Es decir, no estamos mal en eso. El problema de Palencia, estamos mal en el sector servicios. Quizás porque hay que apostar por un sector de servicios moderno, pero nadie hace esa apuesta. Yo lo dije en la otra tertulia. Me parece sangrante que en esta capital vayan a venir 20 millones de fondos europeos de una cosa que se llama EDUSI y que se estén utilizando para esto, para aquello, para esto, para el barrio no sé qué, para el barrio no sé cuál, y nadie se haya puesto con esos 20 millones y decir, vamos a apostar y quiero una ciudad de Palencia dentro de 20 años de esta manera. Me parece que eso son perder oportunidades para asentar población aquí. Bueno, eso, quiero decir, se ha planteado una Palencia del futuro. Otra cosa es que a unos convenzca más y a otros menos, ¿no? Claro. Si de futuro es que la ciudad pierda 400 habitantes todos los años, la ciudad. La provincia ya son 1.000, 1.100, 1.200 todos los años. ¿Por qué? Nos estamos envejeciendo y la gente tiene la mala costumbre de morirse a una edad. Pero es que pinta mal, porque lo decía Gonzalo, toda la vida hablando... Ya están en edades de morirse, Gonzalo. Toda la vida, como decía Gonzalo, que pinta mal las cosas, hablando de la despoblación, cuando trascienden datos como estos, que son absolutamente desoladores y alarmantes,
no ser alarmista, ¿no? Porque los datos son que, lo que son. Es que están ahí. Lo de la edad media en España, 44,7 años me parece. Edad media en Palencia, en Palencia, 49 años. 5 años más de edad media. Por lo tanto, aunque la gente tarda en morirse, aquí tenemos muchos más próximos ya a... sí, y más problemas, ¿no? De todo, ¿no? Un gravísimo problema. De sanidad, de dependencia, de todo. Sí, Vamos a cambiar de asunto, que decía Gonzalo, todos los años hablamos de las edades del hombre. Yo he hablado aquí por lo menos 10 o 12 veces. Pero este año se han celebrado en Palencia, entonces este año está justificado, ¿no, Gonzalo? Vamos a hablar de las edades del hombre que se han celebrado en Aguilar de Campo con 265.000 visitantes que han pasado por esta magna muestra de arte sacro. Poco a poco todas las obras de Mons Dei van a salir de Aguilar de Campo. Las edades del hombre llegan a su fin y poco queda ya de la ilusión y el nerviosismo que inundaba la localidad hace tan solo 7 meses. Hoy mucha pena, pero también satisfacción, y es que la muestra ha sido todo un éxito. Marcando así un antes y un después en su tratamiento, como esperamos que sea en esta edición. Piedad es el mejor reflejo de lo que ha significado Mons Dei. Ella es vecina de Aguilar de Campo y ha visitado la exposición todos los días. Y lo ha hecho como agradecimiento por todo lo que Mons Dei ha aportado a Aguilar de Campo. Que en el futuro puedan también seguir asistiendo a las experiencias y a el marco incomparable que nos ofrece. Ahora confían en que muchos de esos 265.000 visitantes vuelvan aquí más adelante tras haber quedado cautivados por la belleza de la comarca aguilarense. Nos ha permitido conocer un pueblo y una comarca hermosa, o tan hermosa como acogedora. Descubrir en el simbolismo de la montaña un espacio de encuentro con Dios. Y una vez que Mons Dei cierra sus puertas, toca ya mirar a la próxima edición de las Edades del Hombre, que se va a celebrar en la localidad burgalesa de Lerma. 265.000 visitantes, entre ellos unos 80.000 que han aprovechado, Carmen, para ver esa iniciativa de rutas paralelas a la que habían denominado Ecclesia Dei, que consistía en visitar el Románico Norte a través de diferentes rutas que se habían establecido por diferentes templos, algunos de ellos que son auténticas joyas del románico palentino. Al margen de que lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, las Edades del Hombre es un proyecto que va perdiendo fuelle y cada vez va menos gente, pero aún así sigue siendo un éxito y sigue siendo un polo atractivo, un polo de atracción para muchos visitantes, para mucho turismo familiar. Y aquí en Aguilar ha sido indudable que ha sido un éxito. O sea, no tienes más que haberte pasado los días que ha estado abierta la exposición. Y no solamente en Aguilar de Campo, sino que ha salpicado, afortunadamente, a otros pueblos de la provincia, como Cervera, mucha gente que ha ido a Herrera, al barco del canal, en Fromista también se ha notado. Es decir, yo creo que se ha notado en general en la provincia, en unos sitios más, evidentemente, en otros sitios menos. O sea, eso es así y es indiscutible. Ahora, a mí me parece muy buena la iniciativa del Obispado, el itinerario expositivo Campos del Renacimiento, porque mucha gente dice, joder, si es que aquí en Palencia tenemos unas edades del hombre permanentes, si es que es verdad. Paredes, Fuentes, Becerril y Cisneros. De hecho, presentaron candidatura, lo recordará, para intentar optar a las edades del hombre en Tierras del Renacimiento. En Tierras del Renacimiento, bueno, 4 municipios. Pues no al margen de la Fundación de las Edades del Hombre, porque el Obispado ha presentado el proyecto a la Fundación, lo respalda, la Diputación lo respalda, yo creo que se tienen que sumar el resto de administraciones, porque hay en Tierra de Campos, que no hay mucha industria, precisamente, que es lo que decía antes Javier, en otros puntos de la provincia sí que tenemos industria, pero ahí en Tierra de Campos yo creo que puede ser una idea que puede funcionar, y al margen de más recursos turísticos que se tienen que poner en valor. Efectivamente, no hay patrimonio, pero es no hay recursos industriales, pero es un patrimonio artístico que es claro, que no quién lo quisiera tan no cerca. Solamente es sacro, sino también natural. La Laguna de la Nava, si hablamos de la zona de Tierra de Campos, el Canal de Castilla, y bueno, hay que seguir impulsando. Independientemente de todo esto y volviendo a las Edades del Hombre como proyecto, porque el debate está en la calle, de si es un proyecto agotado, de si es necesario darle una vuelta para poder fortalecerse y que las exposiciones o las iniciativas que se hagan tengan la repercusión
pues que tenían antaño, ¿no? Todos recordamos lo que fue para Palencia las Edades del Hombre en el 99, que antes estábamos recordándolo, ¿no? Y cómo la catedral se transformó y durante ese año la ciudad pues recibió muchísimos visitantes, muchos más de 200.000. Del 99, y como decía Jorge Martínez, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo después? ¿En qué quedó? ¿No? Yo creo que esa es la clave. ¿Un proyecto gastado? Sí. Creo que la virtud de lo de Aguilar es que quizás sí que le ha dado una pequeña vuelta, es decir, ha metido un poco el paisaje, o casi, es decir, pues tenías que subir a un sitio, bajar a otro, luego el Mont Day, el monte, yo creo que, y la gente que iba se ha movido por el entorno. Creo que eso ha sido lo más positivo de la muestra. Seguramente, si de los 200 y pico mil, o más de los que has 265, con que el 25% se conviertan en emisarios de lo que han visto en Aguilar, de lo que han comido en Cervera, de lo que del paisaje y demás, habrá sido un total éxito. En lo que ha sido el día a día, la restauración, el comercio en Aguilar, yo he subido bastantes veces a Aguilar y la gente te lo decía, claro, que ha habido mucha gente, ha habido, es decir, como se dice, han ganado dinero, ¿no? La gente de allí han ganado dinero, pero lo importante es que vuelvan. Es decir, que esos que estuvieron se les trató bien, comieron bien, vieron el paisaje, el pantano y van a volver. Porque Aguilar estaba precioso este año, ¿eh? Sí. Estaba precioso, era un gusto ir a Aguilar. Pero y no lo cerremos todo, habrá que dejar el parking o algo, ¿no? Porque es que hacemos estas cosas y como la Expo, se quita hasta el puente, ¿no? Yo creo que hay que... Claro, tienen yo que creo dejar... que han puesto mucha ilusión la gente de Aguilar y los alrededores. Y yo creo que lo principal va a ser el post, ¿no? Yo creo que hay un retorno directo, que es la gente que ha ido, que ha comido, que se ha hospedado, que ha estado. Pero luego hay un retorno de todos esos que han estado, más toda la repercusión que hay ahora en redes sociales, ¿eh? Ahora cuando se hacen eventos siempre se estudia el retorno directo y el indirecto, que es toda la cantidad de fotos, de artículos, de blogs que hablan de Aguilar y de ese entorno. Posteriormente son futuros visitantes de esa zona, ¿eh? Entonces, yo creo que va a ser muy positivo para esa zona. Y es que nos hace falta porque lamentablemente los datos de Yo turismo me muevo siguen estando... mucho por la zona norte y veo de hace 2 o 3 años para acá, al margen de las edades del hombre, cada vez más gente. No sé si, creo que es una mezcla del paisaje, de la comida, de la comida. Me parece que está trayendo mucha gente, se pasa el día, se accede más o menos rápido. Bueno, ya de Cervera para arriba, pues la carretera ya sabemos que está muy mal, ¿no? Y tal, pero de 2 o 3 años para acá veo más gente de la que había antes. Lo aprecian todos, que un poco parece que la belleza de la montaña, sobre todo, ¿no? De la montaña palentina, que la vendemos tanto y que nos gusta tanto decirnos, que se nos lleva a la boca. Es verdad que ese mensaje de que es una maravilla natural, lo que tenemos ahí arriba, pues claro que ya sí, empieza a llegar. Lo que sorprende o lo que nos... lamentablemente es que no tengamos el porcentaje de turistas que tienen otras provincias, aun teniendo muchos menos recursos, que es verdad que Palencia, no porque seamos de aquí, pero es que recursos turísticos nos sobran. Lo que pasa es que no sé... No tenemos pernoctaciones, no tenemos pernoctaciones. Estamos en un sitio muy malo. También de eso León, Palencia, Burgos, Santander... Bueno, claro. Es que aquí cuando iba a venir el AVE, yo recuerdo que decían, estamos ya, los de Madrid... están a 1 hora y pico y van a venir todos ya, pero también... Ya, se van enseguida, claro. Son Paleón y los de Palencia van a Madrid, ¿no? Esas son las cosas que tiene. Sí, pero bueno. Pues difícil solución, ¿no? Bueno, yo le veo más solución a esto que a los nacimientos. Políticas turísticas efectivas, quiero decir. Difícil solución, difícil encontrarlas, que también se lleva mucho tiempo buscándolas, ¿no? Las administraciones en Palencia. Se va avanzando. Yo creo que vamos a avanzar. Se va avanzando, se avanza pero... porque se coordina también. Yo recuerdo claro. hace años que... el Ayuntamiento por un lado, la Diputación por otro, la Junta Eso por otro, el avanzando. Ayuntamiento de Aguilar o el de Cervera por otro, Claro. tal... A eso me refería antes hay que con el hacer proyecto paquetes, hay que hacer paquetes. Pero nunca se ha valorado eso. Y lo valoras cuando vas a Francia, es cuando valoras cómo lo venden. Tú vas en Francia a cualquier pueblecito pequeñito, con el mínimo atractivo, y tiene su oficina, su señor, que te lo explica, tu señora. Lo venden fenomenal, que es lo que nos falta a nosotros. Y eso que hemos avanzado también bastante. Claro. Oye, pues una alternativa estupenda para estas Navidades, ahora que llegan días de descanso y de hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Qué van a hacer estas Navidades?
¿Ya lo tienen pensado? Yo estaré en Palencia con mi familia. Ese es el mejor plan, ¿no? Mejor plan. ¿Cómo es eso? ¿Vas a estar bien o en familia? Te tocará hasta trabajar algún día. Seguro. No, en mi caso seguro, bien, seguro y en que familia. sí, seguro que sí. Y nos tocará hasta trabajar algún día, dice Javier a mí Gonzalo. seguro, ¿eh? Claro, hay que... Pero bueno... Yo Nochebuena, como siempre. Yo Nochevieja. Mira, pues mira. Bueno, pues que tengan unas buenas Navidades, y es que no nos vemos hasta entonces, que las disfruten, que lo pasen muy bien con su familia, que vayan empezando a saborearlas ya los telespectadores, aquellos que están al otro lado de estos momentos de la pequeña pantalla, que nos vamos, que tenemos que decir adiós. Gonzalo Ibáñez, Javier Caloca, Carmen Cuesta, gracias a los tres. Ha sido un placer compartir este ratito de debate con ustedes. Ha sido Pues muchísimas gracias a ti. Gracias. Y gracias a ustedes también, por supuesto, por estar pendientes de nosotros. Que pasen buena noche y que disfruten un poquito también de este fin de semana. Venga, adiós.